Hola, me encuentro en las instalaciones del Tecnológico de Celaya y bueno, quisiera ofrecer a manera de modesto homenaje un breve reportaje sobre las antiguas instalaciones del Tecnológico de Celaya, que como bien sabes comenzó sus actividades en abril de 1958, tenían carreras técnicas, capacitación, bachillerato y empezaba la licenciatura. Años después, las carreras, la secundaria se mudó a lo que hoy se llama la ETI, y a mediados de los años 80 el bachillerato también se mudó a lo que hoy se llama el CEBETS, y en la institución quedó como carreras de licenciatura y posgrado. Tuve la oportunidad de cursar el bachillerato aquí en el Tecnológico de Celaya en los años 70, pero conozco al Tecnológico desde los años 60 porque mi padre hizo algunos trabajos para esta institución, laboratorio, biblioteca, etc. Entonces, desde mediados, finales de los años 60 yo conocí esta institución y por eso sé algunos detalles que me voy a permitir comentarte. Espero que lo disfrutes y bueno, si tienes algún comentario te agradeceré mucho que lo hagas en la sección correspondiente. Por lo pronto tenemos este maravilloso mural aquí a un lado que está construido por dos personas, el maestro Rojas que dibujó y el maestro Oñate que armó todos los mosaicos que forman esta pintura. Y bueno, también te dejaré una liga donde puedes observar toda la barra cultural de cuadros y demás que tiene la institución. Ojalá sea de tu agrado. Bien, esta es la parte externa del Tecnológico. Aquí estamos viendo la primera entrada del Tecnológico hace en los años 60. Hoy está bardeado, pero en aquella época pues era una entrada directa. Y exactamente donde estás observando el número 65 del 65 aniversario, ahí era la puerta de entrada del Tecnológico. Y en la parte superior, como puedes ver, está el nombre, todavía está ahí el nombre del Tecnológico de Celaya. Pero esta era la antigua entrada del Tecnológico y enseguida te voy a mostrar cómo era la parte interna. Esta es la primera entrada que tuvo el Tecnológico en los años 60. En esta sección estaba ubicada la prefectura. Esa es la parte interior de este recinto y en esta parte estaba el reloj checador donde los profesores pues bajaban, venían, estacionaban sus automóviles por aquí en la avenida y después pasaban y registraban su entrada en esta parte. Esta es la antigua entrada del Tecnológico. Es un pasillo largo que daba a los dos únicos edificios que había en la institución. En primer lugar el edificio de cantera rosa que se ve ahí al fondo y en segundo lugar este edificio que en su momento era exclusivamente para las carreras de ingeniería. Aquí está este edificio que albergaba a los estudiantes de ingeniería. Estoy hablando de los años 60, probablemente los años 70 más bien. Y bueno, pues en este lugar era donde los estudiantes de ingeniería recibían sus clases. Esta parte que ahora está sellada, pues anteriormente no tenía sello, pues las personas podrían entrar directamente de la calle, podrían entrar directamente a las instalaciones del Tecnológico. Esta placita que vemos aquí fue titulada por Vox Populi en el Tecnológico hace algunos años como la Plaza del Muerto. En realidad no es que hubiese fallecido alguna persona, sino fue en honor al entonces director del Tecnológico, el ingeniero Manuel Reséndiz, que lo tomó con mucha buena lid, siguió la broma y bueno, pues se le quedó aquí el nombre de la Plaza del Muerto. Creo que ya no se le llama así. Estos jardines que ven ustedes son jardines que no existían, porque cuando inició el Tecnológico esto realmente parecía un desierto con huizaches y cosas así. Fue la mano de los jardineros de
de aquella época, quienes lograron plantar todos estos árboles, en especial el buen amigo Rubén Espinosa, que hizo un gran esfuerzo por mantener el tecnológico lleno de flores y de árboles. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues los árboles son de troncos y de tallos cortos, por lo cual indica pues que no son de muchos años, ¿no? Entonces esto es pues gracias al apoyo y al amor que le tenía nuestro buen amigo Rubén Espinosa al tecnológico. Esta es una panorámica en 2 fotografías del tecnológico de Celaya en sus inicios. En una de ellas se puede ver claramente el edificio en H, en otra también el edificio en H, pero prácticamente despoblado alrededor en aquella época. Este es el antiguo edificio de cantera rosa, un edificio en forma de H, donde inició el tecnológico. Era exclusivamente oficinas. Aquí estaban las oficinas, estaba algunos salones, y en la parte de arriba estaba lo que después fue la ETI. En esa sección se encontraban las oficinas administrativas del tecnológico. Como decía, fue el primer edificio que se construyó. Todo esto que ahora está sellado, que es una barda sellada y que está convertida en un salón de clase, había una serie de ventanillas donde los estudiantes de aquella época veníamos a escribirnos, y bueno, pues aquí estaban nuestros administrativos tomando nuestros datos. En este sitio fue donde, si mal no recuerdo, llegaron las primeras computadoras que en nada se parecían a las computadoras de ahora. Se usaban papelitos y cartoncitos perforados y algo así. Aquí estaban ubicados esos equipos. Parte del edificio de cantera rosa en el que inició esta institución, y son 2 edificios unidos por un pasillo. Esta es la planta baja. Bueno, estamos en la planta alta del edificio de cantera rosa. Este es el pasillo que comunica a los 2 edificios, y en esta parte que está detrás de mí, todo este pasillo fue el primer lugar donde se encontraba la primera biblioteca del tecnológico. Todo el pasillo era la biblioteca. La mitad eran las mesas y las sillas donde los estudiantes consultaban sus textos, sus libros, y en la parte posterior, aquí en la parte posterior, en la parte de atrás, la mitad estaban los libros. Es decir, que había aquí en esta parte había un ventanal grande con una pequeña espacio donde los estudiantes llegaban y pedían los libros que necesitaban. La parte de atrás, que ahora está vacía, había una hilera de 2 o 3 estantes donde se encontraban los libros que los estudiantes utilizaban. Pero toda esta parte era lo que se llamaba la primera biblioteca del tecnológico. Esta es la segunda parte del pasillo. Como les decía, en esta parte estaban todas las mesas donde los estudiantes pues consultaban los libros que solicitaban en la ventanilla. Y bueno, pues también este espacio un tiempo se utilizó para echar a andar un programa que se llamaba Sistema de Instrucción Personalizada, el SIP, a mediados de los años 70. Ese programa era un programa piloto donde los estudiantes no recibían clases, sino que tenían una serie de guías de estudio. Aquí estaban los libros, consultaban los libros y hacían una especie de examen una vez que revisaban cada una de las guías e iban aprobando hasta terminar el curso. El programa, es decir, un programa piloto, fue coordinado por el ingeniero Oscar Cárdenas y tenía una serie de monitores, o sea, alumnos relativamente aventajados de bachillerato, que ayudaban a sus compañeros de primer semestre, porque fue una materia de primer semestre, Química 1, y les ayudaban a estos estudiantes con las dudas y las preguntas de los temas. A mí me tocó ser uno de esos monitores y me lo recuerdo con mucho cariño ese momento que se llevó precisamente en esta sección. Y bueno, pues aquí podemos ver una panorámica de lo que es este segundo pasillo. Aquí está, en esta sección. Y bueno, pues hoy, como saben, en este jardín tenemos una rama, un hijo del
del árbol del tule que fue plantado hace algunos años. Esta sección del edificio de cantera rosa, este es el segundo edificio. Aquí enfrente ustedes pueden observar el primer edificio. En esta parte existían algunos salones especiales. Por ejemplo, este que vemos aquí era el laboratorio de física y actualmente pues sigue siendo el laboratorio de física. Aquí los estudiantes venían y nos enseñaban la famosísima regla de cálculo que estaba de moda en aquella época. Sí, sé que ya llovió mucho, pero era lo que estaba de moda, mucho antes de que llegara la calculadora y mucho antes de que llegara la computadora. Esta era la manera como los jóvenes de aquella época hacíamos los cálculos matemáticos. En esa sección que ahora, bueno, es parte de las oficinas del sindicato, como podemos observar aquí. Este era un salón de clases, un salón pequeño, y aquí estaba un salón enorme, que hoy, como pueden observar, es un laboratorio. En este enorme salón de clase fue donde algunos de nosotros llegamos a nuestro primer semestre y disfrutamos de entrar a esta institución. Nos encontramos en la parte baja del edificio de Cantera Rosa y bueno, no quería dejar pasar este video sin mencionar que en este espacio, exactamente en donde está ahora esta puerta, había un enorme salón donde el maestro Juaritos, que le decíamos con mucho cariño, un maestro de la institución, técnicos o tecnistas, según me dijo alguna vez, pues aquí tenía sus dominios, tenía una serie de animales disecados, esqueletos y demás. Una persona muy amable y que fue pues uno de los pilares primero de la carrera de técnico laboratorista. Aquí estaba su salón, su laboratorio, y años después se convirtió en una especie de salón de usos múltiples. Y bueno, los estudiantes, sobre todo del área de ingeniería bioquímica, pues lo utilizaban como sala de estudio y venían aquí y se reunían, ¿no? Y allá al fondo se ve otro espacio que correspondía a lo que era el laboratorio de análisis clínicos, que más tarde fue el laboratorio de investigación del doctor Jaime Maya. Entonces toda esta parte pues está llena también de agradables recuerdos y bueno, pues jardines que siguen siendo muy bellos y que forman parte de esta bellísima estampa del Tecnológico de Celaya. Y aquí pues el famoso retoño del árbol del tule que existe hasta la fecha. Y podemos ver cómo fue plantado. En este pasillo, inicialmente estas bancas que ven aquí, pues realmente eran jardineras. Se supone que iban a llenarse de flores, pero pues los mismos usuarios terminamos sentándonos arriba de las jardineras y bueno, pues lo mejor que pudieron hacer los administradores de la institución, pues convertirla en bancas, y actualmente pues son bancas de reposo para esperar aquí la siguiente clase. Esta parte era una zona que pues no tenía lo que ahora es el estacionamiento del tecnológico, uno de ellos. Esta sección era un campo donde entrenaba el primer y creo que único equipo de linces de béisbol. Aquí en esta parte era donde estaba el campo de béisbol, lo entrenaba mi padre Pepe Barrera ya hace muchos años. Este fue el segundo lugar donde se encontraba la biblioteca del tecnológico, más o menos en los años 70. Actualmente, como puedes ver, es el Centro Cultural y de Convenciones, pero aquí estaba situada en su segundo momento la biblioteca. Esta sección es donde se encontraban los libros que
que se iban a prestar a la biblioteca. Era una parte donde estaban los estantes y bueno, los estudiantes de aquella época pues venían y pedían sus libros. Hoy es una sala de tesis donde se presentan los trabajos finales de los estudiantes. Entonces en aquella época tomaban los libros y se venían caminando, pasaban por esta sección y toda esta parte que ves ahora era la sala de lectura. Todo esto era sala de lectura, aquí estaban mesas, estaban algunos escritorios, etcétera, y todo esto para que los estudiantes pues revisaran sus tareas y demás. Veníamos en las tardes aquí a hacer tareas, a convivir un poco con los amigos. Bueno, estas son las instalaciones actuales de la biblioteca, el centro de información, que como ustedes pueden observar, Tapia Rodríguez. El ingeniero Tapia Rodríguez fue uno de los pioneros de la institución. Durante mucho tiempo apoyó y promulgó muchas de las estructuras, formas y demás que tuvo el tecnológico actualmente. Y bueno, pues es una persona que trae buenos recuerdos a la institución y por eso el centro de información lleva su nombre. Esta es la entrada del centro de información de la biblioteca actual, donde tenemos una maravillosa obra que fue pintada por Octavio Campo con sus características formas. Se supone que es o representa lo que es la evolución. En esta sección que inició, o era el sitio donde se encontraba la primera cafetería, un enorme salón donde se vendían pues los alimentos y bebidas básicas para los estudiantes de inicios de los años 70. Actualmente es un almacén y también fue parte del ballet folclórico del Tecnológico. Esta es la cafetería actual del Tecnológico y bueno, pues ya tiene muchos años, construida aproximadamente desde mediados de los años 70 y bueno, pues sigue en funcionamiento. Estoy en la parte que se llama el patio de los talleres pesados. Es una especie de patio de maniobras donde se encuentran, como ustedes pueden observar, los autobuses del Tecnológico. Bueno, esta plaza tiene dos recuerdos muy bellos. En los años 60 más o menos, más bien en los años 70. En los años 70 hubo dos huelgas generadas por los estudiantes del Tecnológico y las dos huelgas fueron generadas por una condición especial que ocurrió. La primera de ellas, no recuerdo cuál primero, cuál después, pero ocurrió que un autobús de flecha amarilla atropelló a un estudiante aquí en las afueras del Tecnológico. No es el caso de la damita que también fue atropellada como 10 años después, no se trata de ese caso, se fue uno posterior. Este joven fue atropellado aquí en las afueras, entonces los estudiantes del Tecnológico reaccionamos y lo que se hizo fueron tomar los autobuses, varios autobuses flecha amarilla y los pusimos en esta parte, aquí se fueron ordenando mientras se cumplían las peticiones que se estaban exigiendo. Ese fue un caso. El segundo caso fue, quizá los estudiantes de obra no lo saben, pero anteriormente los servicios urbanos, los autobuses no tenían más que una puerta de entrada y de salida, era solo una puerta. Entonces los estudiantes exigimos que los autobuses tuviesen una puerta de entrada y una puerta de salida. Y en función de eso y en razón de eso se tomaron algunos autobuses que también se pusieron en esta parte, hasta que se logró un acuerdo con los permisionarios que permitieron y estuvieron de acuerdo en que hubiese un acuerdo para que los autobuses tuvieran esa instalación. Entonces este patio pues trae esos recuerdos muy bellos. Hay uno muy interesante que les platico enseguida, que aquí estuvo un avión, hace algún tiempo aquí estuvo un avión, les comento enseguida qué fue lo que ocurrió. Nos encontramos más o menos a un lado de los salones 30
y 40 más o menos, porque aquí ocurrió algo interesante hace algunos años. Más o menos en esta parte, no puedo definirlo con precisión, pero más o menos en esta parte iniciaba el aeropuerto de Celaya. Estaba pegadísimo a las instalaciones del tecnológico, no había divisiones, simplemente sabíamos que hacia allá estaba el aeropuerto y bueno, pues nos limitábamos a estar en el espacio. Estoy más o menos a un lado de los salones 30, 40 más o menos. Y en esta parte un día pues llegamos, no recuerdo si de vacaciones o del fin de semana, y de pronto nos encontramos que había un avión que estaba por aquí. Resulta que ese avión como tuvo un problema en el aterrizaje y entonces pasó y llegó hasta la zona que pertenecía al tecnológico. Entonces llegamos ese día a clase y nos encontramos que teníamos un avión aquí en esta parte. No recuerdo exactamente los detalles, pero sé que ese avión duró un tiempo aquí. Después se pasó al patio de maniobras, a la plaza donde están los talleres pesados, y ahí duró un buen rato. Desconozco qué pasó con ese avión, pero fue una anécdota interesante. No hubo ningún percance, por fortuna, simplemente el avión, como el que está pasando en este momento, atravesó los límites del aeropuerto y llegó hasta esta zona. No hubo ningún percance, todo estuvo bien, pero aquí tuvimos ese problema a mediados de los años 70 más o menos. Bueno, nos encontramos en el Departamento de Ingeniería Química, actualmente formado por 2 edificios. Y bueno, lo que les puedo comentar de esta instalación es que el primer edificio fue construido exactamente encima de una cancha de básquetbol. Esto que ven ustedes aquí, toda esta parte, era una cancha de básquetbol, y prácticamente de forma transversal instalaron lo que hoy es el Departamento de Ingeniería Química. Nos encontramos en el segundo estacionamiento del tecnológico. Solo para comentarles que bueno, pues anteriormente esta zona estaba mucho más extendida. Hoy está limitada, como pueden observar, por estas bardas y estos barrotes, pero la institución llegaba mucho más allá, prácticamente pegado a lo que hoy podría ser el puente este que tenemos por acá. Estaba muy pegado hasta más o menos esta zona. Sin embargo, pues las autoridades municipales midieron, supongo, no conozco la historia, pero le pidieron al tecnológico que delimitara sus espacios, y entonces pues el tecnológico tuvo que ser limitado a la zona actual que tiene, pero este estacionamiento era mucho más grande. Así que el estacionamiento actualmente pues tuvo que ser recortado, pero aún así quedó de muy buen tamaño, como pueden ustedes observar. Esta es una zona del tecnológico en la parte posterior, y solo para comentarles que toda esta parte, toda esta orilla era un canal enorme, y ese canal fue después entubado, se le puso pavimento y formó parte del tecnológico. Por eso tenía una mayor espacio. Pero aquí había un canal, es un canal de aguas negras, y que nosotros cuando llegábamos a clase pues teníamos que atravesar. Estamos en una de las canchas de básquetbol, y bueno, parte de los recuerdos del tecnológico. Esta cancha no estaba techada. Los alumnos de bachillerato de los años 70 veníamos a hacer nuestra famosa cascarita los sábados, y bueno, nos la pasábamos bien. Y a un lado pues hoy también está techada la alberca. Esta alberca no tenía estas protecciones, entonces pues más de alguna vez nos aventamos un chapuzón con todo y ropa, con cualquier pretexto, y nos la pasamos bien. Hasta que bueno, las autoridades con justa razón pues pusieron un alambrado
para evitar pues cualquier accidente, ¿no? Pues espero que te haya gustado este breve repaso por la historia del tecnológico. Seguramente se me habrán pasado algunos otros detalles, pero te pido que los compartas en comentarios y quizá en una segunda versión incluirlos. Muchas gracias por tu atención.